Hola, vamos a hacer el ajuste en este peñón de 25 dientes, paso de 1 pulgada. Vamos a hacer el ajuste del manguito cónico. Para eso nos vamos a aproximar a la medida del diámetro menor del cono, que es aproximadamente 56 milímetros, y nos vamos a guardar medio milímetro, 56,8. Así que vamos a dejarlo a 55 milímetros al diámetro interior para dar el ajuste del manguito con respecto al tiro, ¿no? Darle el lugar para que puedan tirar los bulones. Son pasadas de 3 milímetros a 225 revoluciones. Perdón, 475 revoluciones. CNMG 04, 1204 es el inserto empleado. Proseguimos adelante entonces con el desbaste interior, lo llevamos al diámetro mínimo del cono. Y ahora procedemos a limpiar un poco la zona y sobre todo la regla para copiar conos. Así que hacemos un poquito de limpieza. Esta semana tuvimos con el trabajo bastante interrumpido por otras labores también, así que tuvimos que quitar varias veces trabajos para ir, digamos, realizando otras cosas más, y por eso se nos ensució bastante nuevamente el torno. Así que nuevamente hacemos un poquito de limpieza en la regla, que como habíamos dicho en la anterior edición, es una zona que se puede llegar a juntar bastante viruta y sobre todo el líquido refrigerante, que en muchos casos lo que hace es degradar el aceite de lubricación. Ahí, por ejemplo, aprovechamos también empleando una pequeña reglita, sacamos las virutas sobre la zona de la bisagra donde, digamos, gira la regla. Y nuevamente aceitamos la regla y debajo la cola de Milano, que sirve para, digamos, para que quede bien suave el movimiento. Como ya teníamos regulado el ángulo anteriormente, que era de 2 grados, ahora lo que hacemos es alternar hacia el otro lado para realizar el cono, digamos, a 2 grados, pero de forma que se pueda, digamos, equiparar al ángulo que habíamos hecho antes. Y acá giramos el chariot a 30 grados para poder realizar, digamos, las pasadas teniendo en cuenta, o mejor dicho, sin tener que tocar el carro transversal. Se puede realizar nuevamente, les quiero aclarar, se puede realizar empleando el carro transversal, pero sucede que uno, al tocar un poquito el carro transversal, lo que sucede también es que se ve afectado por el juego interno que tiene el sistema de copiar conos. Entonces como que se pierde un poquito la pasada, o bien se torna un poquito más difícil el realizar la pasada. Entonces, inclinando el carro 30 grados, sin necesidad de tocar el carro transversal, uno puede dar la pasada, teniendo en cuenta que por cada milímetro que vemos en el radio es medio milímetro. Así que ahí lo que hacemos es, con el carro transversal, aproximarnos hasta que apenas toque el material, hacemos la pasada. Ya está en este momento accionando la regla para copiar cono, y empezamos a hacer las pasadas con el chariot. Quitamos un poquito de las virutas para controlar ahora el cono. Al ser un cono muy leve, digamos que es, digamos, corto y con un ángulo muy leve, siempre es recomendable hacer pasadas pequeñas, ya que con una décima que uno haga en la pasada es mucho lo que el cono avanza o se introduce dentro del alojamiento. Ahí vamos a realizar una pequeña corrección. Bueno, creo que les había dicho en la anterior edición que en muchos casos las reglas para copiar conos tienen las marcas, o digamos las zonas donde uno puede indicar los grados de inclinación, un poco difusas o un poco difíciles de leer, ya sea por la posición o por la pobre marcación que tiene. En este caso es la pobre marcación y un poco la posición también. Así que ahí nuevamente limpiamos luego de la corrección.
lo que hacemos es tantear que no haya ningún, digamos, que se calce perfectamente. Algunos emplean, en mi caso me gusta emplear un poquito de tiza, pero al realizar correcciones pequeñas, digamos, en la regla para copiar conos, ni siquiera es necesario, ya que es muy exacto. Uno realiza la posición, digamos, el cambio en minutos, digamos, son minutos que uno le va a variar al ángulo, así que son correcciones pequeñísimas y casi no es necesario. Se podría decir que uno confía ciegamente en lo que está realizando el dispositivo. Y ahora lo que vamos a chequear es la distancia de ajuste que tiene el manguito, que esto es importante también. Uno no tiene que dejarlo justo, a mí me gusta dejarlo más o menos con, digamos, la distancia de ajuste de unos 8 milímetros. Esos 8 milímetros es el pulmón que tiene el manguito para ajustar y para cerrarse o abrirse también. Recordar que también el manguito hay que cortarlo al medio. El momento de cortarlo, por lo general tiende a cerrarse, entonces se coloca digamos, cede un poco más el cono y se mete un poquito más adentro el manguito, por lo que nos queda en realidad unos 6 milímetros de, digamos, de pulmón o de ajuste. Ahí yo creo que ahí ya estamos en el rango, y ahí les dejo la figura, más o menos unos 8 milímetros se deja de luz. Y como les decía, teniendo en cuenta también que hay que cortarlo aún el manguito. Previamente de cortarlo, a mí me gusta realizar el chavetero. Me gusta realizar el chavetero en el piñón, o sea, marcar la posición del chavetero. Y también los agujeros de fijación del manguito. Ahí lo que me gusta hacer en estos casos, en los conos o sobre todo en estos manguitos de sujeción, es un descanso al medio. Ese descanso de apenas 7 décimas, menos de 1 milímetro de profundidad, sirve para que realmente apoye el manguito o el cono, realmente apoye en dos puntos separados, en la punta y un poquito en la base del cono. Por cualquier, digamos, vicio o cualquier pequeña convexidad o concavidad que pueda ocasionarse en el maquinado. De esa forma el manguito se puede tener la plena certeza que está apoyando en dos puntos del cono seguro. Ahora desarmamos directamente el dispositivo, quitamos el freno de bancada del dispositivo para copiar conos, volvemos para atrás un poquito para que no lo afecte tanto la viruta ni el líquido refrigerante a la regla, y ahí quitamos la rebaba, tanto la de la punta interior como de la punta exterior. Es importante sobre todo de la cara que estamos viendo en este momento, que no tenga aristas o bordes filosos, ya que si se llega a machucar o a golpear esa arista, ya sería una causa para que no apoye parejo el cono. Y ahí está el calce, como les decía. Uno tiene la plena certeza haciendo ese pequeño descansito, que uno tiene el apoyo seguro del manguito. Ya tenemos hecho los dos agujeros de extractores y tenemos marcados los 3 de fijación. Ahora nos vamos a la fresadora, empleando el palpador de contornos, aproximamos, y ahí es el punto de referencia que tomamos, es apenas un poquito más pasándolo a la altura, para poder determinar el centro de la pieza, ya que en este caso la fresadora yo la tenía fuera de centro por un trabajo anterior, así que tomamos la referencia empleando un pedacito de acero de 30 milímetros, no importa, cualquier material que sea un diámetro parejo. Podemos tomar la distancia, cambiamos el mandril y vamos a poner una boquilla o un portapinza ER32 para poder realizar ahora el chavetero en el manguito. Colocamos de base, o para poder digamos sacar un poquito más afuera el material, una cubeta de rodamiento, lo que nos garantiza el paralelismo con respecto al frente del manguito. Y ahí me equivoqué, tendría que haber dejado el mandril, pero bueno, a veces en los apuros uno se le pasa ese detalle. El chavetero en este caso para diámetro 50 es de media pulgada, según nos había especificado el dueño o el cliente, mejor dicho. Vamos a hacerle
un agujero y luego el chavetero de 13 milímetros. ¿Por qué 13 milímetros con respecto al de media pulgada, que es 12,7? Es para evitar que el manguito se apriete sobre la chaveta. Entonces uno deja libre el accionar del manguito con respecto al chavetero. Lo único que lamento es no poder dejarles todo el trabajo porque tuve que interrumpirlo por otras labores, pero quedó realizado el chavetero. Hola, buenos días. Estamos acá ya con la maquinita de afilar sierra circular ya terminada. Y bueno, quería mostrarles un pequeño vistazo a cómo es la máquina. Ahí ya está pintada, lista para que se la lleve el dueño. Tenemos que confirmar solamente el tamaño de sierra circular que va a venir, por eso le hicimos acá una pequeña rosca al portasierra, entonces se le coloca ahí un anillo adaptador por el tema del diámetro de la hoja que tiene que llevar, el diámetro interior, ¿sí? Ya que esto tiene una capacidad, pero uno lo expande, ya sea mediante la copa, que esta copa se desenrosca, se saca, entonces se pone una más grande, o bien se le pone un anillo adaptador si no es muy grande la diferencia. Hasta ahí, hasta 70 milímetros de diámetro, puede llegar a colocarse una circular, 70 de diámetro interior, ¿no? Diámetro interior tenemos una copita más chica, por ejemplo, para el caso de fresas o de otras herramientas más pequeñas. Y bueno, tenemos entonces la regulación, este es el regulador de la posición de la piedra para variar el ángulo de frente, para regular el ángulo de corte también. Tenemos acá, está colocada a 0 grados, hemos indicado ahí a 0 grados, o bien se marca en el caso de diente trabado otros grados más, que pueden ser 15, 20, 25 grados o 7 grados en el caso de las fresas. A veces esas fresas que tienen las vidias soldadas, bueno, en ese caso también habría que regularlo bien. El regulador de altura, un pequeño engranaje adentro, cerrado, con una cremallera para regular bien la altura y un sistema de sujeción. De este lado se cierra, se ciñe y se aprieta sobre el tubo, entonces queda fijo. El sistema de palancas para lograr un efecto de vaivén y no de péndulo. Un motorcito, regulador de altura, con un pequeño resorte, entonces produce un efecto más amortiguado. Y ahí tenemos el portapiedra y la piedra. En el caso de nuestro taller empleamos esta, por ejemplo, que el agujero es un poquito más grande. Esta es la disco adiamantado, es un disco de aluminio, pero tiene el diámetro más grande debido a las máquinas automáticas, vienen con diámetro 30. Y bueno, pero se le hace una adaptación. Pasa que también esta sirve para otros tipos de afilados donde el disco es menor, es de 5 octavos, entonces ahí ya hay que, 3/4, ahí está mejor, 3/4, entonces ahí tendría que usarse, digamos, se usa la piedra y se saca la reducción, digamos, para este tipo de disco. Un detalle a tener en cuenta en estos discos, bueno, una vez que se lo coloca, hay que colocarle un reloj comparador o algún medio de control delante de la pista, ¿sí?, para encontrar la posición más óptima. Fíjense que en este caso el disco que nosotros usamos tenía un pequeño descentramiento frontal, entonces lo solucionamos colocando ese pedacito de cinta ahí y marcando la posición ideal. Esto se tiene que realizar siempre. Para todos los casos de piedra, sobre todo en discos más finos, donde es más complicado. En el caso de los discos más finos, bueno, nosotros colocamos acá, a ver si se ve ahí, es una polea plana con polea plana y correa plana, ahí está mejor, para reducir mucho la vibración, para transmitir un poquito mejor la potencia, la velocidad más bien, y que sea, digamos, un andar suave. Y bueno, después tenemos el resorte para volver suavecito también. Y bueno, ahí está terminada. Esperemos que se la puedan llevar. Y no es tanto el tiempo que costó, sino el tema de los costos, como están ahora, el conseguir el motor, la piedra también. Y bueno, ahí salió un poquito mejor. Espero que el cliente esté contento. Me olvidé el apoyo para la sierra circular, para que no haya vibración. Uno
tiene que arrimar acá para que haya un contacto. Entonces cuando la piedra realice el trabajo de afilado no produzca vibración en el disco, y por ende se transmita a la piedra y la piedra se esté marcando o se esté rompiendo. Bueno, eso es todo por ahora. Seguimos un poquito con la refiladora acá. Ya tenemos la estructura mayor, la tapa. En estos casos siempre empleamos, por ejemplo, los tubos de oxígeno, ya que no son rodillos, no están sometidos a tratamiento ni nada, sino que se les suelda unos cuadraditos de acero, que son el sistema motriz de esta máquina. Bueno, eso es todo por ahora, muchachos. Vamos a ver cómo continúa la semana. Nos vemos. Este fue uno de los trabajos que tuvimos que realizar durante la semana, luego de realizar, mejor dicho, a la vez de realizar el manguito, empleando el inserto CNMG 1208, un radio amplio, para empezar a rectificar este rodillo que en un principio tenía 100 milímetros por 850 milímetros de largo, 100 milímetros de diámetro, pero con el uso y un poquito de la negligencia del cliente, que lo dejó gastarse hasta ese punto, tenemos que hacer una rectificación o una recuperación del cilindro, o mejor dicho del rodillo, junto con un reafilado de los dientes. Este tipo de rodillo ya se emplea en una máquina de sierras múltiples, sierras circulares múltiples, y en las zonas donde están el mayor desgaste son las distintas medidas que por lo general salen de ese aserradero. Como verán, hay zonas que están un poquito más desgastadas, ya que depende del tirante o la medida o ancho de madera que corte, se produce, digamos, el mayor desgaste a veces en el centro o en el primer cuarto del rodillo. El otro efecto también que ocasiona el desgaste es el chorro de acerrín. El chorro de acerrín también es otro gran problema que a veces tienen las máquinas, y sobre todo los rodillos sufren ese terrible esfuerzo del acerrín golpeando contra el metal, y ese produce como un efecto de lija o, digamos, de limar directamente el metal. En este caso el rodillo se trata de acero 1045, no está tratado térmicamente, ya que un material tan largo no es conveniente realizar un tratamiento térmico porque se producen demasiadas alteraciones en el diámetro o pueden producirse roturas. Lo ideal es hacerlo por secciones, pero bueno, el fabricante de esta máquina lo hizo de esta forma y bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Como les decía, el diámetro original era de 100 milímetros, por lo que vamos a tratar de llevarlos. En la parte menor tenía 96 milímetros de diámetro, por lo que vamos a tratar de dejar parejos y tomar la referencia, ya que este es el primero de una serie de 10 rodillos. El cliente, a medida que podía desocupar un rodillo que no era útil en la tracción de la máquina por el momento, nos traía un rodillo, lo teníamos que hacer en un poco más de 2 horas, nos daba de plazo para poder realizar el rectificado y reafilado del material, y luego volver a colocar y sacar otro más, y así ir paulatinamente trayéndolos hasta que se cubrieran los 10 rodillos. En este caso vamos a hacer primero una prueba, porque los que nos preocupaba a nosotros como los que íbamos a realizar el trabajo es el espesor del caño. El espesor del caño, al ser incierto, parecía que en algunos puntos estaba delgado, por lo que optamos por hacer un pequeño orificio cerca de la zona con mayor desgaste, y encontramos que teníamos un espesor de casi 4 milímetros aproximadamente. O sea que se trataba de un tubo que tendría más o menos unos 8 milímetros de espesor, quizás un poquito más, y quedaba hasta llegar hasta el borde interior del tubo, quedaba unos entre 4 y 5 milímetros, por lo que no corría riesgo, el cilindrado del material, y sobre todo el rectificado en la fresadora que no quedara débil, porque hay que recordar que la madera golpea o es impulsada con este rodillo, y si queda delgado puede haber
riesgo de que se vaya abollando. Optamos por dejarlo con esos pequeños lugares, digamos, con desgaste, que si bien estéticamente no queda lindo, pero al tratar de pasarlos en la fresadora, o sea, revitalizar un poquito el dentado del rodillo, vamos a tratar de que quede un poquito mejor de lo que vino. Ya en la fresadora vamos a quitar el árbol portafresa. Para eso tenemos que aflojar el puente. Quitamos primero el bulón de ajuste, quitamos los espaciadores, limpiamos bien los espaciadores y la fresa, que también habíamos realizado otro trabajo. Como les decía, afortunadamente tenemos bastante trabajo, pero sí con muchas interrupciones. No podemos a veces terminar labores que ya teníamos en camino. Ahora quitamos la brida, es una brida para asegurar la posición del árbol portafresa. No es necesario tenerla, pero opté por hacerla de esa forma para mayor seguridad. Aflojamos el bulón tirador y ahí tenemos el árbol portafresa. Ahora lo que vamos a traer es el portafresa que hicimos en el taller para poder realizar el reafilado empleando las R390 con el cabezal portafresa de 100 milímetros. Colocamos estas varillas roscadas para colocar la brida para asegurar el árbol portafresa. Si bien tiene el bulón, el bulón tirador para asegurar, como les decía recién, me gusta asegurar un poquito más y no correr riesgo de que se vaya aflojando a veces por el trabajo que uno encara en la fresadora. No suelo apretar mucho estos bulones de frente, sino que son más bien un seguro para que no se afloje nada del sistema de prendido del eje portafresa. Ya colocada la fresa, le damos un toquecito de ajuste, un pequeño torque. Probamos que nos quede centrada con el giro y ahí ya vamos a colocar el material. Son 24 divisiones que tenemos que hacer, así que hacemos en el plato en el plato divisor, digo bien, empleamos el platillo con las divisiones de 24 puntos, así que la forma de operarlo va a ser de una vuelta más 16 orificios. En este caso es 24, hemos tenido rodillos que tenían 25 en otros casos. Vamos a ver los siguientes que vienen. Y ahí más o menos estoy consultando las notas, ya que teníamos por cálculo más o menos, yo le había hecho un pequeño croquisito tocando la parte media. Esa es mi referencia que yo hago para este tipo de trabajo, situando la fresa al medio. Ahora lo que hago es subir la mesa, que en mi cálculo más o menos me daba unos 37 milímetros. Perdón, unos 47 milímetros. Más o menos para que quede digamos la rampa o el tipo de diente que originalmente traía. La profundidad que vamos a dar, bueno, ahí lo que hicimos fue hacer coincidir el vértice que quedaba con respecto a la punta o vértice del inserto para que más o menos vaya copiando la misma posición del diente. La profundidad que vamos a darle al dentado es de unos 3 milímetros y medio. Colocamos un poquito unos protectores sobre la mesa, ya que al ser un material que puede estar un poco sucio a pesar de nuestros esfuerzos de limpieza, digamos la gente que corre a cargo del mantenimiento de la cerradura tendría que tener un poquito más de limpieza, así que hicimos lo que pudimos, pero lo ideal es agarrarlo con cepillo y debido al poco tiempo que teníamos, preferí cubrir un poquito más la fresadora. Y sobre todo colocar ese protector sobre la fresa para que no se desparrame tanta viruta, que vaya cayendo inmediatamente abajo del rodillo y que sea, digamos, apilada o acumulada sobre los protectores que colocamos sobre la mesa. Como les decía, un rodillo bastante larguito, tuvimos que casi llegar al límite de la fresadora, del largo útil de la fresadora, son 850 milímetros, pero
también teniendo en cuenta que tenemos la contrapunta y un poquito de que nos falta digamos que nos roba el plato divisor. Estamos haciendo girar la fresa a 650 revoluciones, un avance de 240 milímetros. En un momento traté de llevarlo un poquito más al avance, pero no quise forzar, digamos, los insertos. Están un poco, bueno, creo que todos los que más o menos ocupamos insertos sabemos que los costos se han elevado bastante, así que traté de hacerlo, equilibrar un poco lo que es velocidad con respecto a la duración del trabajo, pero en 45 minutos, un poquito menos de 45 minutos se hizo el fresado, así que 20 minutos, un poco más de 20 minutos fue el cilindrado, pero demoré un poco más en el torneado debido a que tenía que optar por el diámetro final y tener en cuenta si va a servir este diámetro final con respecto a los otros. Hasta el momento ignoramos si este rodillo es el más gastado de la serie de 10. Entonces tuve que optar por un promedio de 95 milímetros, lo dejé a este rodillo de diámetro, y creeríamos que vamos a estar cubiertos. Ya vamos a ver la semana entrante cuando el cliente traiga los restantes. Como les decía, unas 650 revoluciones y 240 milímetros por minuto el avance, un avance lindo. No empleé líquido refrigerante debido a que, como les decía, había algunos trazos de óxido o digamos un poco también de acerrín en el rodillo. Si bien pudimos o tratamos de limpiar lo mejor posible, no quería que se mezclara con el líquido refrigerante del depósito, así que opté por digamos, tratar de dejar lo más limpia la mesa posible y no usar líquido refrigerante. Y ahí se ve un poquito, digamos, cómo va cambiando la cara del rodillo, aunque se ve que está medio feo, salió del torneado, un poquito, digamos, con zonas oscuras o con zonas todavía con digamos, incompletas. Yo creo que va a quedar bastante bien. En mi opinión quedó bastante bien y se recuperó mucho un rodillo que digamos va a empezar a marcar la diferencia cuando ya haya 3 o 4 rodillos digamos ya con el mismo proceso realizado. Y ahí se ve, digamos, a simple vista que bueno, uno aprecia un poquito mejor ahí la diferencia. Y a pesar de que no tiene la ranura, otro detalle, me acabo de acordar mencionar las ranuras estas son muy pequeñas, muy angostas, tenían 2 milímetros y encima son rectas. Las ranuras, si uno quiere realizar en este tipo de rodillos, tienen que ser en lo posible triangulares. Por eso a veces empleo el CNMG, el inserto CNMG, para realizar la apertura, debido a que cuando uno las deja muy justitas, muy chiquitas, lo que hace es que se acumule basura, que se acumule acerrín, y si está un poquito, digamos, falto de limpieza la máquina, el tener esas rayitas pequeñas lo que hace es colaborar a que no se impulse la madera o que no tenga, digamos, movimiento. Lo preferible es entonces hacer el ranurado. Sí, está bien hacer un ranurado, pero ampliar, digamos, la boca o dejarlo en forma triangular amplia, para que entonces la viruta pueda salir, se pueda expulsar más fácil, y encima la limpieza del rodillo es mucho más sencilla también, porque es más fácil quitar la basura si están los dientes son más separados por la ranura que estamos hablando. Otro detalle también es el fresar material oxidado con trazas de óxido. Es complicado. Les recomiendo siempre tratar de limpiar con un cepillo. Creo que pasé más de 15 minutos tratando de limpiar el cepillo a mano, limpiando un cepillo de acero en una moladora, pero es imposible quitar todo el óxido, y el óxido digamos trabaja en contra al momento de cortar o de fresar o de tornear. Ocasiona un desgaste mayor en lo que es el inserto. Queda como digamos una capa de material blando
que lo que hace es cortar o romper a la punta de los insertos. Veis, aprecia un poquito mejor en esta imagen los 3,5 milímetros del escalón o digamos del fondo del diente, y ahí también se puede apreciar un poquito el óxido, como se sale o se expulsa al momento del corte. Ojalá hubiese tenido un poquito más de tiempo, y lo ideal es estos rodillos es colocarlo en una batea con líquido refrigerante o desincrustante también, que tenemos en el taller, pero se necesitan unas 12 horas colocado en la batea para que se produzca el afloje de la basura y sobre todo la caída por gravedad de todo lo que es el óxido. Lo hemos usado en el taller y la pieza se recupera de forma increíble, queda prácticamente el color de la pieza oxidado, digamos, con un rojizo o un marrón, pero no hay trazas de óxido y tampoco hay digamos basura ni nada por el estilo. Pero bueno, como les decía, el tiempo teníamos muy acotado el tiempo y tratamos de cumplir con un cliente que es buen cliente, digamos, dentro del taller. Y ahí ya terminamos el trabajito. Como les decía, un poquito más de 45 minutos llevó a hacer el fresado, con una cama bastante amplia de virutas que quedaron, y el material quedó bastante caliente, digamos, así que sí, es a veces recomendable usar el líquido refrigerante, pero en este caso no. Y ahí vamos a sacar los protectores para una limpieza rápida y sencilla de la mesa de trabajo de la fresadora. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y bueno, cualquier cosita está en los comentarios más abajo y nos ponemos en comunicación. Chau chau.